Eh, yo creo que hay varios factores que han influido en este resultado. El primero, creo que este es un elemento muy importante. El primero fue el tener en todo momento, tanto el 2019 como en esta elección del 2020, una oposición sin un liderazgo fuerte y sin una personalidad suficiente como para tener capacidad de articularse, ¿no? Estoy hablando de Carlos Mesa, estoy hablando de la candidatura de Carlos Mesa, un candidato que era el más pintado, obviamente, fue el más pintado en la elección anterior, fue el más pintado ahora, pero que no ha hecho ningún esfuerzo, primero para ganarse los votos, ¿no? Para enamorar a la gente, para poder generar articulaciones con otros liderazgos opositores, sumar estructuras, porque las elecciones no solo se ganan con twitters, las elecciones también se ganan con estructura territorial, con estructura social. Creo que sin esa generosidad que necesitaba un líder de poder articular al resto, ¿no? Creo yo que demasiado confiado en el voto útil, Carlos Mesa prácticamente se sentó a tuitear y esperar que el voto útil lo beneficie. Y resulta que el voto útil no funcionó en esta oportunidad. Un segundo factor tiene que ver la dispersión del voto opositor. La presencia de Camacho, de Tuto Quiroga, en su momento de Yanine Áñez, mostró un panorama absolutamente desconcertante, un panorama de falta de, digamos, de capacidad de enfrentarle al MAS una elección de manera unida, y eso se tradujo en mucho desconcierto, se tradujo en decepción de mucha gente, pero además se tradujo también ahora en la diferencia que hubo en la votación. La candidatura de Camacho sin duda ha significado hacerle un hueco importante a la posibilidad que tenía la oposición al menos de ir a una segunda vuelta. Pero en todo caso, yo creo que aquí hay que reconocer que la candidatura de Camacho, además de fragmentar el voto, tuvo un segundo efecto importante, y fue el de polarizar o de revivir esa polaridad entre Oriente-Occidente, que finalmente terminó, creo yo, articulando a mucha gente en torno al movimiento del socialismo, ¿no? Y bueno, un otro efecto, un otro elemento que explica todo esto es que fue el desastre que hizo doña Yanine Áñez, ¿no? El legado de doña Yanine Áñez fue dejarle el campo allanado al MAS. Creo que ella fue la mejor jefe de campaña que tuvo el MAS, ¿no? Primero, haciendo un gobierno desastroso, ¿no? Inepto, pero además corrupto. Y segundo, candidateándose y malogrando el proceso de transición. No hizo su tarea del proceso de transición, que era desmantelar todo el aparato fraudulento que tenía armado el MAS, que prácticamente es con el que hemos ido a la elección, y además el de poder darle al país algún tipo de respuestas frente a eso de todo aquí en Bolivia. Entonces, creo que lo de Yanine Áñez tiene una especial significación, ¿no? Y algún amigo comentarista decía, y aquí, bueno, la medalla de oro la ha sacado el ministro Murillo, la de plata el de defensa y la de bronce el ministro de la presidencia, ¿no? En todo caso, ¿qué hizo Yanine? Lavarle la cara al MAS. Resulta que cuando tú le decías al MAS que era corrupto, te respondía, ¿y qué pasa con los ventiladores de Yanine Áñez? ¿No?
Sí, pero ustedes son autoritarios, sí, ¿y qué pasa con los procesos que están siguiendo, mal encarados además? Entonces, creo que estos elementos muestran un panorama en el que la disyuntiva principal de la elección, que para nosotros era si volvía o no volvía Evo, si volvía o no volvía el MAS, ha cambiado la disyuntiva para la gente. Para la gente, la disyuntiva ha sido económica, de salud. Gente, creo yo, que ha sido por la certidumbre, ha sido por un candidato que lo que le ofrecía era una salida a la crisis, una supuesta salida a la crisis, que otra cosa que lo pueda hacer, pero han tenido la habilidad de mostrar a la gente que Yanine Áñez y toda la oposición al MAS podía asumirlos en una mayor crisis, en una mayor incertidumbre, en una situación de mayor eh, caos. Consiguientemente, ahí es donde se activa un poco el sentido conservador que tiene todo ciudadano, ¿no? O sea, más allá que sea de derecha, de izquierda, lo que quiere es poder comer mañana. Y si le dicen que la plata se la están robando, que no saben usar, que tiene un gobierno ineficiente, etcétera, etcétera, entonces creo que en eso los asesores del MAS le han dado en el clavo. O sea, han sabido interpretar muy bien el sentimiento de la gente. A diferencia de una oposición que no ha sabido conectarse con la gente, que no ha sabido entender lo que la gente estaba esperando. Por eso es que mi fijación con Yanine Áñez, ¿me entienden? Entonces, esa reacción de la gente ha sido más bien decir, bueno, yo prefiero lo malo conocido y que lo nuevo por conocer, pero además lo nuevo es esto. Lo nuevo es Yanine Áñez y el gobierno es Yanine Áñez. Entonces, creo yo que hay que interpretar de esa manera lo que ha pasado, pero también que el golpe es tan fuerte que lo que ha dejado son cenizas de un liderazgo opositor que yo creo que cumplió su ciclo también, ¿no? Durante los 14 años del movimiento del socialismo hemos tenido prácticamente un liderazgo opositor bastante parecido, ¿no? Te estoy hablando de cada uno de los candidatos, incluso que han ido a elecciones, que no han sabido enfrentar al MAS y mostrar un proyecto alternativo de país. Yo creo que ahí está el gran pecado opositor. Alianzas coyunturales, electorales, pero no un proyecto de país. Entonces, en ese contexto, obviamente el MAS ha no solo reforzado su imagen, sino ha recuperado público que ya estaba perdido, ¿no? Votantes que antes ya no se los contaban. El MAS tiene un voto duro de un 35% por lo menos, al que se ha sumado hoy día unos 20 puntos más de gente de la clase media, de los jóvenes y probablemente mucha gente que, obviamente los sectores populares, que han visto en Arce también un candidato diferente, porque si vos te fijas, Arce ha mantenido y ha superado el voto de Evo Morales, ¿no? Lo que te muestra que Evo Morales cometió un pecado, que fue la reelección. Claro, y lo que usted acaba de decir al final, o sea, sorprendió la votación, inclusive mayor al anterior proceso electoral, y decimos, no sirvió de nada la campaña de la oposición, la gente finalmente terminó entendiendo de que la derecha, decimos derecha, representada en este momento por doña Yanine Áñez, no iba a cambiar el país, más por el contrario iba a estar envuelta en estos actos de corrupción. El efecto Yanine, que lo denominan unos analistas, que también ha tenido su puntito aparte, ¿cierto? Primero candidata,
luego declinan, no se aclaran estos temas de corrupción y ahí engloban más a la derecha. ¿Tendrá algún momento la derecha oportunidad de volver a que la gente confíe? Cuando se le dio la oportunidad, ¿la desecharon? Creo, Never, que el primer problema de la oposición ha sido dejarse etiquetar como derecha y alejarse de los sectores populares, ¿no? Yo veía ahí algunos datos del reporte oficial en comunidades donde ha habido 2 votos, 1 voto, ¿no? 0 votos para Comunidad Ciudadana o para Cremos. Aparte que ahí ha habido voto comunitario, indicios de fraude, todo lo que tuvieras, pero como que los liderazgos opositores han cedido al MAS lo popular. Como que han dicho, bueno, ese no es territorio nuestro. Nosotros no vamos a las comunidades porque son masistas, ¿no? Cuando se sabe que en las comunidades hay posturas que no necesariamente son masistas, ¿no? Igual en los sectores populares. Entonces, yo creo que esta suerte de derechización de la oposición, ¿no? Ha tenido que ver básicamente con ese concepto, ¿no? de que lo popular es del MAS y por tanto hay que dejárselo para el MAS. Y nosotros somos clase media baja, clase media media y clase media alta. Pero yo creo que esa es una visión absolutamente limitada del país. Como también es el tema étnico-cultural. O sea, aquí no solo es un tema social, es también un tema étnico-cultural. Uno de los efectos perversos de la candidatura de Camacho, más allá de la dispersión del voto, es que Camacho activa la variable racial cultural, ¿no? Y si tú te fijas, como que el occidente se vuelve a articular en torno al MAS, porque siente que hay un peligro ya geopolítico y sociocultural, ¿no? O sea, los cambas quieren manejar el país y lo van a hacer a las buenas o a las malas y nosotros vamos a estar mal. Entonces, ese discurso pegó mucho en el occidente. Pegó mucho y pegó en lugares como Oruro, como el propio Potosí, donde el MAS estaba muy mal. Pegó mucho incluso en Pando, ¿no? Y obviamente en La Paz y Cochabamba, ¿no? Entonces, ese es otro elemento que hay que tener en cuenta. Entonces, pero además la oposición, yo creo, un pecado capital que tiene es que nunca ha ofrecido un proyecto país. Yo te pregunto, ¿qué le ha ofrecido Carlos Mesa a la gente en la campaña? ¿No? Y le he hecho esta pregunta a mucha gente y algunos dicen el tratamiento gratuito contra el cáncer. Ya, ok. Pero a eso no se puede reducir un programa de gobierno. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer con litio? ¿Qué vas a hacer con los hidrocarburos? ¿Qué vas a hacer con la salud? O sea, creo que fue muy limitada la capacidad propositiva de la oposición. Ni qué decir de Camacho, digamos. O sea, Camacho no ha tenido una propuesta programática en sí, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un momento, yo diría, donde la oposición se supone que tendría que pasar a mejor vida. Este liderazgo opositor, me refiero, hay que darle la cristiana sepultura y hay que renovar la oposición. La importancia que tenía esta elección, no solo para Bolivia, sino para el mundo, era demasiado grande. Bolivia se ha vuelto una especie de ejemplo, ¿no?, que trasciende las fronteras nacionales. Sí, yo tengo una consulta. Ustedes eran aliados de Cremos y han visto todos estos defectos en Camacho, pero sin embargo se han aliado con ellos. ¿Por qué? Y no es que recién lo han visto. O sea, por favor, esta racialización y este racismo que tiene Luis Fernando Camacho, lo lleva desde el principio. A Roxana Lizárraga
diciendo que había en la Casa del Pueblo ritos satánicos y empujaban a la gente desde el principio. Y sin embargo, ustedes se aliaron con Luis Fernando Camacho. ¿Por qué sucedió esto? Lo que pasó, Roberto, y esto es importante aclararlo, es que Camacho en su momento constituyó una referencia muy importante de la lucha y de la victoria contra una dictadura prácticamente. Y él encarnó un sentimiento democrático que en ese momento tuvo un derrotero que fue la renuncia de Evo Morales. Yo sostengo algo, que este es un momento de renovación de la política. Y creo que lo que viene son las elecciones subnacionales. Tiene que ser a la vez un escenario de generación de contrapesos políticos. Un escenario en el que los liderazgos locales, territoriales, puedan también mostrar lo suyo, mostrar que este país es mucho más diverso que una hegemonía partidaria, ¿sí? Y que esa hegemonía partidaria no solo, que no alcanza a los niveles territoriales. Entonces, esa es la gran apuesta que hoy tenemos que encarar, las subnacionales como el escenario donde ya no ganamos mucho lamentándonos, donde tenemos la opción de ser absolutamente, creo yo, protagonistas en generar un contrapeso político como el que tuvo en su momento también Evo Morales y que permitió equilibrios mínimos en democracia, ¿no? Tarija tiene su particularidad. No sé si me permiten mostrar este datito de lo que ha sido el comportamiento histórico de la votación en Tarija, porque esto muestra cómo ha ido modificándose también el comportamiento político en Tarija. O sea, a nivel nacional tenemos una realidad, en Tarija tenemos otra. Te estoy hablando no sobre las carencias de la oposición, te estoy hablando sobre lo que es esta visión que tenemos los tarijeños de la política. Fíjate, estos son los resultados, no sé si se ve. Okay. Mira, son 3 barras. La primera es la elección del 2014. La segunda es la elección del 2019, del anterior año. Y la tercera es la elección de este año, o sea, la reciente elección. Si tú te fijas, Roberto, la oposición al MAS ha crecido en Tarija, ¿sí? De 119.000 votos a 166.000 votos en este tiempo. Y fíjate cómo el MAS ha decrecido su voto. En Tarija se habla. De 136.000 votos que sacó el 2014, ha bajado a 124.000 votos. Estamos hablando de un padrón que más o menos se ha mantenido constante, ha subido en algo, pero fíjate vos que entre la elección anterior y esta elección, la elección del 2019 y esta elección, la oposición, donde solo estoy contando a Comunidad Ciudadana y a Cremos, ha subido en 36.000 votos y el MAS ha subido apenas en 800 votos. ¿Sí? Y estas son cifras frías. Esto está basado en lo que es el cómputo oficial. Entonces, este es un lunar, si tú quieres, en un país preeminentemente masista. Pero Tarija votó contra el MAS. Y estas son las cifras que te estoy mostrando. Y cada vez tenemos gente contraria al MAS. De 119.000 crecimos a 166.000. O sea que... ¿Cuántos municipios ganó el MAS? Ahora. Ahora. Claro, o sea, pero no se cuenta por municipio, se cuenta por votos. ¿Sí? Pero claro, pero la mayor cantidad de personas está en cercado, pero el MAS ganó en 7 de 11 municipios. Pero eso no significa nada, o sea,
Las elecciones, un voto cuenta igual en Cercado o en Chará. Entonces, pero fíjate cómo la anterior elección, el MAS la oposición solo ganó en Cercado y en Villamontes. Ahora ganó en Cercado, Villamontes, San Lorenzo, estuvo a punto de ganar, pero Bermejo estuvo a punto de ganar en Entre Ríos, donde ganaron por 60 votos, le ganó el MAS. O sea que de 2 municipios subió a 4 municipios. Pero en términos de porcentaje, Roberto, ¿no? No sé si se sigue viendo. Sí, sigue, está visible. Está el cuadrito, ¿no? En términos de porcentaje, fíjate que el MAS bajó primero de 51.68% que tenía en el 2014, bajó a 40%, y ahora a 41.62%, y la oposición ha crecido a 55.6%. ¿Me entiendes? O sea, en términos de cantidad de votos, es mucho el crecimiento opositor en Tarija, y el MAS no ha subido sustancialmente su voto. Son 800 votos que ha subido en Tarija entre el anterior año y este, y ha bajado respecto al 2014 más de 10.000 votos. Entonces, este datito yo se los dejo porque me parece importante que lo podamos evaluar. Creo que la realidad política de Tarija es antimacista, el voto ha sido antimacista, pero además es un voto que históricamente está creciendo, o sea, ha crecido respecto al 2014 y respecto al año pasado. Así que ese apunte no quería dejarlo sin plantear. Tomando en cuenta que la oposición en Tarija, al igual que a nivel nacional, está fracturada, esto con miras al proceso subnacional, que será aparentemente en abril, tenemos fuerzas políticas diferentes, distintas, dentro de una oposición que se disputa ese 53% de los votos, 55% de los votos, ¿cierto? ¿Le alcanzará para ganarle un MAS que solo como hegemonía tiene 40%? O sea, ¿podrá alcanzarle? Roberto Ruiz anoche decía, ni juntándose alcaldía, subgobernaciones, gobernación del departamento, asambleísta, pudieron sacar ventaja al MAS, que se mantiene firme con este voto duro del 40%. Mira, Never, el voto duro lo han mantenido, ¿sí? De 40 a 41%. El voto opositor ha subido de 42 a 50, ha subido 8 puntos. Pero además no se puede trasladar una votación nacional a una votación departamental, porque el voto duro del MAS en Tarija, en las departamentales, es muchísimo más bajo. O sea, eso está demostrado. El voto duro del MAS en las subnacionales es 25% máximo en Tarija, ¿no? Ahora, en otros lugares es diferente la situación, pero lo que yo quiero mostrar con esto, y tú tienes toda la razón, dependerá mucho de cómo actúe la oposición en Tarija, porque si se genera un escenario de dispersión, obviamente que el MAS también puede recuperarse, ¿no? Pero este 41% no se repite en la elección subnacional, eso es imposible. Eso pasa por liderazgos locales, pasa por expresiones de otro tipo, en las que la gente tiene otro razonamiento. Pero creo que es una buena reflexión el que este voto. Pero si te fijas en este voto de esta elección, ¿no? Yo solamente te estoy sumando, en el caso concreto de la oposición, el 50% que ha sacado Mesa con el 5% de Camacho, ¿no? Y eso hace 55% de la oposición. Entonces, dependerá mucho de también los liderazgos opositores en el departamento de Tarija, de poderse articular y de poder generar una alternativa opositora sólida, fuerte, contundente, pero más que eso, algo diferente. O sea, no podemos reproducir lo que ha hecho la oposición a nivel nacional, eso ha sido un desastre.
Licenciado, queremos agradecerle el análisis electoral, pero quiero aprovechar del tiempo un minutito por lo menos sobre su opinión de lo que pasa en la política en Tarija. Sabemos que no es tuición de la Asamblea ni de asambleístas opinar sobre lo que pasa en la alcaldía, pero hoy se dio un fenómeno muy especial, muy particular, la renuncia de Rodrigo Paz Pereira como alcalde, un alcalde que ha sido elegido por voto popular, buscando de que evidentemente se administre la función pública, cumpla su gestión, más allá del tiempo que estaba legalmente establecido, hay una prórroga, pero el alcalde decidió renunciar. Se especula que esta renuncia sería por orden de aprehensión que tendría el alcalde por incumplimiento con el tema contractual laboral. Pero ¿dónde queremos ir, licenciado? ¿Qué pasa con este pasanaco de cargos? O sea, hoy día estamos de alcalde, no terminamos la gestión y nos vamos al Senado, pero vamos a seguir representando a Tarija. ¿Cómo queda la situación política? ¿Cómo perciben ustedes lo que está pasando esto? Y no se dio único con don Rodrigo Paz, ¿cierto? Ahí está don Wilman Cardoso, que toda su vida hizo pasanaco y fue útil al partido de conveniencia, ¿no? Esta elección no le resultó porque se cayó la candidatura, porque si no, imagínese lo que hubiera sido la continuación de don Wilman Cardoso. ¿Cómo se entiende este elemento político en Tarija? Yo creo que lo has dicho bien, Ever. O sea, cuando uno se postula a un cargo, por ética debería renunciar. La ley no te obliga, pero yo creo que sí debes hacerlo, porque si tú estás conduciendo una institución pública tan grande como la alcaldía, no puedes ser candidato y alcalde a la vez. Y esto lo digo no solo por él, lo digo por cualquier otro candidato. Delfos Burgos ha sido candidato también y ha sido alcalde a la vez, ¿no? Y ha salido elegido ahora. Entonces tenemos, y doña Gladys Alarcón lo mismo, ¿no? La alcaldesa de Yunchará. Entonces, esa es una mala práctica, ¿no? Que nos dejó don Evo Morales, que hacía campaña desde la presidencia, con el avión presidencial, etc. Pero a lo que tú vas, creo que es muy importante, ¿no? La oposición tampoco entiende la necesidad de la renovación, ¿no? Y mucha gente ha votado por Mesa, pero no necesariamente por Rodrigo Paz. O sea, incluso es muy crítica a Rodrigo Paz, pero no sé cómo ha logrado Rodrigo Paz posicionarse como primer candidato a senador. ¿Sí? La gente ha sido y sigue siendo muy crítica a la gestión de Rodrigo Paz en la alcaldía. Pero como los senadores no se eligen por circunscripciones uninominales, Rodrigo Paz termina saliendo de nuevo senador, ¿no? Y ya tuvimos una gestión de Rodrigo Paz en el Parlamento que fue bastante, yo diría, intrascendente, ¿no? Entonces, yo comparto contigo, la renovación también hay que generarla en los espacios subnacionales.